artículo 75, inciso 17, en donde el Estado argentino, a partir de la reforma de 1994, establece que los pueblos indígenas son preexistentes al Estado, y los desalojos implica violencia, y eso es una escala mucho más triste y más dolorosa, porque hay niños, ancianos en las comunidades que son los que tristemente van a sufrir esto. Así que hay que trabajar rápido, y que el Poder Legislativo me parece que tendría que tener un papel fundamental en esto. Entre el 2005 y el 2006 se promulga una ley de relevamiento de tierras y de comunidades de pueblos originarios, y también se desarrollan diferentes políticas tendientes a respetar sobre todo la idiosincrasia de las comunidades de acuerdo a las características culturales. Una de las provincias que llevó a cabo el desarrollo de estas tierras, del relevamiento de las comunidades, que las ubicó en sus propios territorios, que les brindó el apoyo para la construcción de sus propias casas, es por ejemplo San Luis. Cuando uno ingresa a San Luis, ve una comunidad de pueblos originarios donde las casas tienen características propias, porque fueron diseñadas por quienes la habitan, integrantes de los pueblos originarios. Tienen corrales comunitarios, tienen silos de almacenamiento comunitario, como se vivía en comunidad, como ellos lo vienen haciendo históricamente. Todo eso se respetó. Esta es una de las comunidades y una de las provincias que particularmente tengo conocimiento y he podido recorrer estas instalaciones. No sé de otras provincias, sí sé que por ejemplo acá no se terminó este relevamiento, que era una ley, que es la ley 26.160, que pedía un relevamiento para saber cuántos pueblos originarios existen en nuestro país, cuáles son sus características, dónde están ubicados. Hubo toda una polémica en el ámbito de la provincia, porque cuando se comenzó con el relevamiento, resulta que habían emprendimientos impositivos, algo así, que se habían instalado directamente en los territorios, sin ninguna reconocimiento a estos pueblos. Bueno, esto es parte de lo que pasaba hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa hoy por hoy con las comunidades originarias? ¿Qué pasó con esta ley de relevamiento de comunidades? Quien nos va a dar su opinión es el magíster Alejandro Salazar, quien es integrante del PUAY, es su director del Programa Universitario de Asuntos Indígenas. ¿Y cómo está viendo él estas políticas? Hay políticas relacionadas con las comunidades. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo anda usted? Hola, Marisa. Bueno, muchas gracias por la invitación, y haciendo como un cierre de las no políticas, tal vez podríamos decir, del actual gobierno, o de un retroceso en cuanto a lo que hasta el momento se había logrado en materia jurídica y en materia de acción con los pueblos indígenas puntualmente. Esta ley que vos acabas de nombrar, de relevamiento territorial, tiene una vigencia, inició en el 2006 con una como ley de emergencia territorial, por el cual había un cumplimiento de 3 a 4 años aproximadamente, pero fue derogándose hasta el año 2021, hasta el último decreto presidencial, donde no se logró el completar con el relevamiento. Estamos hablando de lograr el 100% de se logró aproximadamente, por las últimas informaciones, entre un 35 y 38% de relevamiento en la Argentina. Esto permitía que, por un lado, las comunidades tuvieran la seguridad jurídica de que, bueno, ellos que viven en esos territorios, que habitan, viven en su máxima expresión cultural, podríamos decir, no fueran desalojados de esos territorios, y se pudiera de alguna forma cumplir con algunos marcos legales muy importantes, como es el artículo 75, inciso 17, en donde el Estado argentino, a partir de la reforma de 1994, establece que los pueblos indígenas son preexistentes al Estado, y a partir de ahí se establece un montón de derechos centrales para los pueblos indígenas, entre ellos educación, salud y sobre todo el tema de la tierra. Esa ley vino como a poner un poco de luz a esa deuda histórica del Estado Nacional, pero bueno, no es tan fácil el trabajo. Se trabajó con muchas comunidades a lo largo de la Argentina,
En la provincia de San Juan se trabajó con el pueblo Huarpe y el pueblo de Aguita puntualmente en algunas comunidades, y el objetivo de esta es, una vez que se hiciera ese relevamiento territorial, se pudiera hacer la entrega, que eso no lo establece la ley, sino que había que existir otra ley para entregar esas tierras en forma comunitaria. Lamentablemente, la semana pasada puntualmente, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, el actual gobierno puntualmente derogó, sacó de vigencia esta ley. Y es un retroceso extremadamente fuerte para los pueblos indígenas, y volvemos a la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y a tratar de defenderse con otros instrumentos legales como el convenio 169 de la OIT o la Constitución, pero claro, ya no hay una ley. La Constitución en su artículo 75 establece la persistencia étnica, es decir, reconoce nuestra propia Constitución a los pueblos originarios. No importa eso, igual se derogó la ley. ¿Qué pasa de aquí en más? Porque esto da libertad para el desalojo con diferentes proyectos, sobre todo mineros en algunos casos, explotación turística, deforestación en otros. Esto viene un poco a seguir con una lógica del gobierno del REGI, este régimen para las inversiones extranjeras. Justamente derogando esta ley, el Estado retoma estos territorios, parte de los pueblos indígenas donde ellos viven ancestralmente, y a partir de ellos pueden iniciar el hecho de las ventas de las tierras o de el extractivismo que tanto hemos hablado a lo largo de estos últimos tiempos. Entonces acá venimos a contraponer dos cuestiones importantes, que son cuál es qué va a hacer el Poder Legislativo Nacional, el Congreso, frente a esto, y qué van a hacer hoy las comunidades que han salido en todos los medios de comunicación masivos, no sé si masivos sería, pero sí en algunos otros medios alternativos, a solicitar a los legisladores que se pongan a trabajar en una ley que pueda compensar esta gran falta de esta ley. Yo creo que el desafío de las comunidades y de aquellos que trabajamos con las comunidades es poder poner este tema como un tema de agenda pública y agenda social para que haya una respuesta. Me parece que sacando esta ley estamos vulnerabilizando y digamos, yendo como 20 años para atrás en materia de derechos indígenas, y es muy grave, Marisa, es muy, muy grave. Exacto, y es muy grave cuando desde lo legal le piden, bueno, muéstreme la escritura, muéstreme que este territorio es suyo, cuando en realidad es una idiosincrasia totalmente diferente, porque el territorio es de todos, no es de una familia. Y el hecho de que en la Constitución se reconozca la preexistencia, digamos, ya ahí hay una validez por cual no existen este papel que es posterior a esto, digamos, los títulos de propiedad en una lógica, como vos decís, de derecho privado, ante una lógica comunitaria que tienen las comunidades originarias. Entonces, por ahí el argumento que tiene este decreto que ha sacado el presidente, donde ha eliminado y ha terminado con esta ley, es muy fuerte, porque vuelve a criminalizar a los pueblos indígenas. Sí. En los fundamentos hay una criminalización muy fuerte que está haciendo el Poder Ejecutivo, y es como, yo creo que tenemos que tener los ojos abiertos en esto, porque puede generar una rispidez social y volver nuevamente para atrás, como dije recién. Bueno, pero también hay como una invisibilización de las comunidades en sí, porque según datos oficiales existen más de 1.881 comunidades a lo largo y a lo ancho del país, pero si uno consulta, por ejemplo, a alguien de nuestra misma provincia, ¿conoces a algún integrante o dónde se ubica algún pueblo originario? Te dice, no, si nosotros no tenemos. Sí, hay una... por un lado, algunos gobiernos provinciales, vos nombraste muy bien el tema de San Luis, donde se les ha reconocido un montón de derechos, el pueblo Huarpe y el pueblo Ranquel, que justamente nosotros estuvimos ahí hace muchos años, sí, por lo menos 10 o 15 seguramente, donde se trabajó muy bien. En la provincia hay un reconocimiento de las comunidades Huarpes y Diaguitas, pero ese reconocimiento termina siendo, a mi parecer, un reconocimiento por encima. Algo simbólico, porque no les reconocen tierras tampoco. Eso, simbólica sería la palabra, sí. Y cuando el eje central de los pueblos indígenas es la tierra, porque es donde ellos practican sus prácticas culturales, o tienen sus prácticas culturales, y es ahí donde viene la otra lógica. Para el pueblo Huarpe, o para el pueblo de Aguito, para cualquier pueblo indígena de la Argentina o de América Latina, la tierra es su madre,
tiene una lógica como un bien, mientras que en la lógica capitalista es un recurso. Entonces ahí tenemos dos miradas totalmente diferentes que bueno, que no nos permite llegar a ciertos acuerdos. Me parece que nuestro trabajo hoy como comunicadores, en el caso tuyo y desde el PUAY, es poder trabajar con las comunidades y poder pedirle a nuestros legisladores provinciales que representan a nivel nacional, bueno, que haya un trabajo de ellos puntualmente en este tema, donde hay marcos legales internacionales que hay que cumplir. Digamos, no es que no hay o no existe, hay marcos nacionales, provinciales, hay marcos legales donde hay que afianzar la interculturalidad con los pueblos indígenas. Bien, estaba pensando que también hay cierta pasividad, por ejemplo, dentro de los mismos integrantes de las comunidades de pueblo originario, en el caso local, ¿no? A diferencia de otros lugares del país que sí salen, sobre todo en el sur del país o en el centro, donde salen las comunidades a defenderse y se manifiestan. Yo no sé si podría decir pasividad, lo que sí podría decir es que tal vez no hay visibilidad, digamos, hay cosas que las comunidades están haciendo. Y no se conocen. Y no se conocen, o por lo menos en los medios de comunicación más conocido de la provincia no se dan a difundir, o queda, como vos dijiste, en un mero folclore o algo así. Esto lo hicieron los huarpes, esta comunidad, y queda por encima, en realidad es mucho más profundo. Me parece que ahí es como el tema que nosotros tenemos que hacer en nuestra universidad, porque muchos de los miembros de los pueblos estudian en la universidad, y este programa, que lleva casi 20 años, trabaja dentro de la universidad y trabaja con las comunidades. Entonces me parece que nuestro rol ahora es poner nuevamente en visibilizar esto que está sucediendo y darle justamente el espacio a las comunidades para que ellos puedan salir a decirlo en nuestros medios de comunicación universitarios. ¿Y esto sería a partir de qué momento? ¿Están diagramando algún plan estratégico de comunicación con las diferentes comunidades? Nosotros lo que hicimos a partir de la semana pasada es poder visibilizar esto que ha sucedido con este decreto. Y estamos ahora empezando a reunirnos antes que termine el año, porque viste que termina el año y hasta marzo no pasa nada. Desarticulamos un montón, poder ver alguna acción conjunta, a ver si podemos lograr que las comunidades logren tener una vinculación con el gobierno más cercano. Lo tienen, no es que no lo tienen, lo tienen, y a partir de eso poder pedir, porque en realidad este gran problema le incumbe a los pueblos indígenas, entonces son ellos los que tienen que ir como adelante de esto, y nosotros siempre hemos apoyado desde el PUAY, desde más allá de la investigación o de extensión, acompañar a ellos. Así que estamos empezando a trabajar, nos ha pillado justo en el mes de diciembre. Nosotros pensábamos que esto se iba a dar un poquito antes, porque bueno, después de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que ha quedado totalmente desarticulado, la otra... Desapareció directamente. Sí, ha desaparecido, está desarticulado. Nosotros pensábamos ya que lo que venía era eliminar esta ley. Entonces pensamos que iba a ser antes, en realidad, y bueno, fue justo en diciembre y nos ha pillado ahí en la última etapa del año. Que no creo que sea casual que sea en diciembre esta derogación a través de un decreto que ya está publicado en el boletín oficial. O sea, es como vos decís, estamos a fin de año y es muy difícil a veces coordinar acciones. Está totalmente desarticulado. Y lo más triste tal vez que justamente este decreto 1084 justamente es el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y aquí los pueblos indígenas son humanos, justamente. Bueno, pero parece que para el gobierno no, y parece. No están dentro de la Constitución. Bueno, vamos a estar atentos, Alejandro, a todo lo que suceda en este tipo de acciones que ustedes van a llevar adelante para darle difusión. Como siempre, los micrófonos de Radio Universidad abiertos para todo lo que ustedes deseen y necesiten comunicar. La verdad que es muy triste terminar el año con este tipo de información cuando sabemos y venimos siguiendo la vulnerabilidad de estos pueblos desde siempre. Sí, es muy triste y justamente nos ha encontrado, como vos decís, a fin de año y totalmente desarticulados. Así que esperemos que el año que viene comencemos con acciones puntuales, concretas, que puedan ser visibles. Ya hay algunas comunidades que se están manifestando en el norte, pero bueno, a partir de ahora se va a dar el proceso de desalojo de esto. Al no haber ley de defensa, va a haber todo un proceso de desalojo y que lo vamos a ver, o que tal vez lo van a invisibilizar nuevamente algunos medios masivos. Exacto, sí, ya hay empresas internacionales interesadas en determinados puntos de nuestro país que ya están comenzando a trabajar con los desalojos directamente.
Sí, exactamente. Y los desalojos implica violencia y eso es una escala mucho más triste y más dolorosa porque hay niños ancianos en las comunidades que son los que tristemente van a sufrir esto. Así que hay que trabajar rápido y que el Poder Legislativo me parece que tendría que tener un papel fundamental en esto. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por hacer este análisis de estas políticas o no políticas del gobierno en relación a las comunidades o pueblos originarios de nuestro país. Bueno, muchas gracias, Marisa, por darnos siempre un lugar y creo que la comunidad universitaria está al tanto de este tema, pero bueno, hay que ponerse a trabajar con profundidad. Ahí pasaba la palabra del magíster Alejandro Salazar, quien es el director del Programa Universitario de Asuntos Indígenas.